Buenas tardes, buenas noches. Pues en esta ocasión vamos a hacer un video en relación a los acontecimientos que se están dando en Estados Unidos. Todos hemos visto cómo últimamente pues está ya erosionando ese país, se está destruyendo a propósito de toda libertad. Vemos estas últimas noticias, fue un hecho histórico y por eso quise hacer esto. Un hecho histórico, cómo ahí ingresaron a la Casa Blanca y hicieron destrozos, hubo muertos, pero todo esto no es casualidad, no es del azar, todo lleva no hay, en política dijo alguien que nada es eh, pues imprevisto, todo es un plan. Y es un plan para destruir Estados Unidos y su constitución, las libertades y no solamente Estados Unidos, sino todo América, todo país que quiera ser libre, con un gobierno propio del pueblo y pues que dé libertad, verdadera libertad a sus ciudadanos. Es un ataque contra todo país que quiera ser libre. Pero vamos a enfocarnos ahorita principalmente en Estados Unidos, que es lo que les estorba al nuevo orden mundial. Y para eso pues vamos a retroceder en la historia hasta el siglo XVI. Vamos a leer un poquito porque pues si se dicen afirmaciones, pues la gente puede decir, no, este hombre está inventando. Entonces, para sostener toda afirmación que se diga aquí, pues hay que comprobarlo, ¿no? Históricamente. Y pues para eso para entender lo que está pasando ahorita, pues vamos a retroceder al siglo XVI y vamos a ir ahí primeramente al año de 1517. En ese año pues se dio la Reforma Protestante y es importante ir ahí al origen, a la Reforma, para entender los hechos en esta hora, en este tiempo. Bueno, ahí se dio en 1517 la Reforma Protestante y que fue más que nada un hartazgo del pueblo de esa época contra la opresión tiránica, ¿no? La tiranía de Roma, de la religión católica y más que nada al papado. La gente ya estaba, los gobiernos, las monarquías estaban cansadas de ese poder tiránico. Y bueno, Martín Lutero, pues junto con otros hombres que anteriormente se dieron cuenta que la Biblia decía que somos salvos, podemos ser salvos por la fe en Jesucristo, por la gracia, sin obras, sin pagar nada. Y pues lo que estaba haciendo Roma era que pues estaba vendiendo el perdón. La gente tenía que pagar dinero para recibir el perdón. O sea, estaban en la ignorancia completa. Pero los hombres empezaron a darse cuenta a través de la Biblia que todo era un robo, un fraude del poder papal. Entonces ahí se dio la Reforma Protestante. Enseguida vemos la fundación de la orden jesuita, de la orden de los jesuitas en 1540, que más que nada fue un ataque a la reforma. Por eso vemos ahí enseguida, vemos la contrarreforma, que fue el Concilio de Trento. Ese concilio se puede llamar el Concilio de la Contrarreforma, o sea, eh, atacar la reforma protestante. O sea, el Papa pues el poder papal se empezó a preocupar porque empezó a haber más libertad, libertad religiosa, libertad de conciencia, etcétera. Entonces hicieron ese concilio de Trento en 1546. Enseguida
Pasaron unos siglos, unos 2 siglos, se firma la Constitución de Estados Unidos en el año de 1787. Entonces nace así un país sin rey, sin monarca, con su propio gobierno popular y libre del papado. Entonces, pues el papado se empieza a preocupar, ¿no? Porque empiezan a nacer países independientes, con su propio gobierno, con su propia institución y libres de la Iglesia Católica, de esa tiranía. En el año de 1787, ¿verdad? Nace Estados Unidos. Y vemos aquí una declaración, ¿no? Que está documentada en el libro El dólar y el Vaticano, escrito por Abro Manhattan. Y ahí dice: el Vaticano condena la Declaración de Independencia como perversa y llama a la Constitución de los Estados Unidos un documento satánico. Nadie les dio el poder de decir eso, pero ellos se lo han atribuido, ¿no? Llaman a la Constitución de Estados Unidos un documento satánico. Absolutamente falso, ¿verdad? No es verdad. Para ellos es satánico. Nada más para ellos. Eso está ahí en el libro El dólar y el Vaticano, en la página 26. Entonces ahí podemos ver ya, dense cuenta que el ataque que está recibiendo Estados Unidos viene directamente del Vaticano. Y el Papa Clemente había suprimido la orden de los jesuitas en 1773. Ahí podemos ver, el propio Papa suprime esta orden, pues, satánica, porque ellos son cizañosos, venenosos en todo país donde se metieron y donde se meten, subvierten el gobierno, provocan la revolución, provocan el caos en todo aquel país que les estorbe su constitución. Tal es el caso de Estados Unidos, y el propio Papa suprime la orden. Y en el Congreso de Viena, se da el Congreso de Viena en 1815, porque pues el Papa estaba preocupado porque había más libertad, y el protestantismo, que es otro nombre de la Iglesia de Cristo. Los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos, también es otro nombre que nos pusieron los protestantes. Y se da el Congreso de Viena en 1815. Y ahí en ese congreso pues se revive la orden de los jesuitas. El Papa otra vez le da el poder a la orden de los jesuitas, porque él no podía atacar solo la reforma. Entonces pues contrata nuevamente a los jesuitas para que le ayuden a destruir la reforma y todo país libre. Y ahí en el Congreso de Viena, vamos a leer otra declaración de Burke McCarthy. Y dice ahí, ese hombre escribió en ese libro, en su libro, dice: el Congreso de Viena era una conspiración secreta contra los gobiernos populares, formado por Rusia, Prusia, lo que es hoy Alemania, Austria y el Papa Pío VII, rey del Estado papal, llamado Alianza Santa. O sea, ese Congreso de Viena le llamaron la Santa Alianza, y ahí podemos ver, ¿no? Ese nombre pues tiene un sentido ahí religioso. Obviamente los que tenían la cabeza era el papado. Fue una Santa Alianza. En resumen, era una promesa para prevenir o destruir a los gobiernos populares donde quiera que se encontraran, y restablecer la monarquía en aquellos lugares donde la misma se hubiese echado a un lado. Ahí nuevamente pueden ver que el Congreso de Viena fue hecho para destruir todo gobierno popular donde quiera que se encuentre. En este caso estamos viendo Estados Unidos cómo lo están destruyendo,
Y eso lo escribió Burke McCarthy en un libro que se llama La verdad suprimida acerca del asesinato de Abraham Lincoln. Ahí pueden ver cómo también asesinaron los jesuitas a Abraham Lincoln, porque él estaba en contra de ellos. Y en el 1824, R.W. Thompson, que fue el secretario de la Marina Americana, escribió lo siguiente: los soberanos de la Santa Alianza, o sea, esos países, esos reyes de Rusia, Prusia, Austria y el Papa, dice, han amasado un gran ejército y pronto entrarán en un juramento mediante el cual se dedicarán a evitar cualquier levantamiento que ocurra por parte de la gente que favorezca un gobierno libre, y el Papa Pío VII designará a los jesuitas para estos fines. Los mismos, apoyados por el poder papal, trabajarán hacia ese fin. Entonces, vamos a ver más adelante, vamos a comprobar cómo lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos, cómo están destruyéndolo. Detrás están los jesuitas, ¿eh? Vamos a comprobarlo con hechos verídicos. También el famoso inventor de la clave Morse, Samuel Morse, escribió acerca de este complot siniestro en contra de los Estados Unidos. Y escribió él: existe una conspiración en plena acción en contra de las libertades de la República bajo la dirección del príncipe Willy de Austria, el cual, reconociendo su incapacidad de poder vencer a esta nación grande y libre por medio de la fuerza y de las armas, intenta lograr sus propósitos por medio de un ejército de jesuitas. Ahí este hombre dice que el príncipe Willy de Austria pues quería destruir Estados Unidos, pero no podía solo, no podía con las armas. Entonces, ¿qué fue lo que utilizaron? Un ejército vestidos de religiosos, de jesuitas que nada más se visten de religiosos, pero se infiltraron en todas las áreas de la sociedad, en la legislatura, en el Congreso, en la educación, en los medios de comunicación, para destruir Estados Unidos, lo que están haciendo. Y luego, después del Congreso de Viena, en 1815, se da otro congreso, el Congreso de Verona, en 1822. Y aquí este congreso confirma solamente el congreso anterior, o sea, el Congreso de Viena. Y quiero que noten que estos congresos pues se dieron en Roma. Recuerden que Roma pues tenía que ser, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis 17, que hay una ciudad que es la que gobierna sobre los reyes de la tierra, es Roma. Y ahí, qué casualidad, ¿no? Se dan los congresos para destruir países, en este caso Estados Unidos. Y este congreso se dio en 1822. Aquí se decidió, dice ahí, se decidió que América sería el blanco de los emisarios jesuitas y que América sería destruida a cualquier precio, ¿eh? Luego viene el Congreso de Chieri, también ahí en Roma, en el año de 1825, un congreso realmente satánico. Van a ver ahorita por qué. Lo que se decidió ahí, ¿verdad? Allí se decidió lo siguiente: en ese encuentro se discutieron planes para el avance del poder papal en todo el mundo, la desestabilización de gobiernos que representaran obstáculos y la destrucción de cualquier esquema que se interpusiera en su camino y en sus ambiciones. Y recordemos que antes de la reforma en el siglo XV y atrás, 1000 años atrás, gobernaron el mundo el poder papal, y eso es lo que quieren, volver a tener el gobierno mundial. Ese es el nuevo orden mundial. Ellos son los que están detrás de eso. El Papa quiere ser el rey del mundo nuevamente.
Y Héctor MacPherson escribió en su libro Los jesuitas en la historia. Noten lo que dice ahí. Dice, esa es nuestra meta. Los imperios del mundo debemos hacerles entender a los grandes hombres de la tierra que la causa del mal existirá en cuanto exista el protestantismo, es decir, la Iglesia de Cristo. Se abolirá el protestantismo. Ahí noten, hermanos, que ellos quieren destruir la iglesia, quieren erradicar el cristianismo a los verdaderos hijos de Dios. Y dice, los herejes son los enemigos que estamos dispuestos a exterminar completamente. Para que se entienda, los herejes son todos aquellos que no nos sometamos al Papa, que no le creamos y que tampoco nos sometamos a cualquier gobierno en su totalidad. Nosotros nos sometemos a la Biblia, primeramente. Entonces, por eso ellos odian, ¿no?, a los herejes. Los herejes somos nosotros, para ellos. Y sigue diciendo, y la Biblia, esa serpiente que con su cabeza erecta y sus ojos relampagueantes nos amenaza con su veneno mientras se arrastra en la tierra, debe ser transformada en un bastón tan pronto podamos apoderarnos de ella. Verdaderamente esto es una declaración, haga de cuenta que él es el mismo diablo el que está hablando. Dice, y la Biblia, esa serpiente que con su cabeza erecta y ojos relampagueantes nos amenaza con su veneno. Ellos odian realmente a la Biblia y a todo creyente. Realmente odian. Y por eso odian a Estados Unidos, porque la Constitución de Estados Unidos tiene principios bíblicos, principios protestantes. Por eso es todo eso, toda esa destrucción que están viendo. Esto no se los dicen ahí en las noticias. Ellos le culpan a Donald Trump, que él es el culpable de que se hayan metido ahí a la Casa Blanca, pero nada que ver. Los jesuitas son los que odian a Estados Unidos y quieren destruir su constitución. Vamos a ver unas imágenes para comprobar todo lo que se dice. Y lo que se viene para Estados Unidos y para el mundo, pues va a ser un gobierno fascista. Un gobierno fascista policíaco. Y aquí, por ejemplo, vemos a Steve Bannon. ¿Quién fue Steve Bannon? Fue el ideólogo jesuita de Donald Trump. Fue el estratega jefe de la Casa Blanca cuando Donald Trump ganó. Es decir, los jesuitas pusieron a Donald Trump allí en el poder. Si usted cree que todavía es su voto, que el voto, que no, eso es un espejismo nada más. Hacen creer a la gente que la gente pone y que no. Fueron los jesuitas los que ponen y quitan gobiernos. Aquí, por ejemplo, podemos ver que este hombre, los jesuitas lo ayudaron a poner a Donald Trump. Pero luego enseguida vemos, ahorita, aquí hay una nota de Infobae. Dice, los jesuitas, la orden del Papa Francisco, pidieron también el juicio político de Donald Trump. ¿Quién está acusando? ¿Quién está quitando ahora a Donald Trump? Los jesuitas. Ahí claramente nos dice, lo han demandado, pidieron juicio político, o sea, ellos lo pusieron y ellos también lo están quitando. Y por si fuera poco, aquí dice en otra nota de un periódico de este mes, el jesuita Leo O'Donovan bendecirá la presidencia ¿de quién? De Joe Biden. Pusieron a Donald Trump, lo quitaron y ahora ¿a quién están poniendo? A Joe Biden. Y ahí se alcanza a leer, dice, el sacerdote que presidirá el 20 de enero la oración de la investidura es amigo personal del demócrata Joe Biden. Y Joe Biden ha dicho públicamente que él fue educado por los jesuitas.
la mayoría, si no es que todos los presidentes, y no solamente de Estados Unidos, sino de muchos países, son puestos por los jesuitas, son educados por ellos en sus universidades más importantes. Entonces vemos aquí que los jesuitas han puesto a Joe Biden. Y lo que se viene para Estados Unidos y para el mundo es terrorífico. Va a ser un estado policíaco, fascista, donde no habrá libertades para los ciudadanos. Será una monarquía. Vamos a comprobar eso. Aquí, por ejemplo, vemos el símbolo del fascismo, es ese, para que se den cuenta. El símbolo del fascismo es unas varitas, como se ve ahí, podemos decir unas columnas, ¿no? Unas unidas, son unas varas, y el hacha, y también el águila, es un símbolo del fascismo. Aquí Benito Mussolini, a 75 años de su muerte, donde viene el fascio, o sea, el fascismo, el símbolo que adoptó para su partido fascista. Ahí lo podemos ver. Y vemos, aquí vamos a ver otra, vamos a ver, este es el sello de Estados Unidos. Y aquí vemos el símbolo del fascismo. ¿Dónde está? Es este. Ahí vemos las varitas, ¿verdad? Las columnas de color blanco y rojo. Ahí lo vemos. Y aquí hay una frase que dice e pluribus unum. Eso significa todos para uno o uno para todos. ¿Qué significa? Un gobierno para todos, ¿eh? Para todas las naciones. Va a ser un gobierno mundial. Y pongan atención en otros elementos que aparecen aquí. Miren, es un águila, podemos ver. En otros aparece como el ave fénix. Y aquí tiene unas flechas, ¿eh? Y podemos ver aquí, al reverso del billete del dólar, dice la frase nuevo orden mundial, ¿verdad? Novus ordum seclorum. Es en latín. Y oh casualidad, ¿por qué? ¿Por qué en latín? ¿Cuál fue el idioma de Roma? El latín. Y podemos ver, por eso está en latín, porque Roma sigue teniendo el poder. El nuevo orden mundial es Roma el que está impulsando todo eso. Entonces, vemos aquí también, noten nuevamente cómo se parece, este es el símbolo de un símbolo fascista, el sello de España, y vemos el fascismo nuevamente, esas columnas, pero aquí están de color rojo y amarillo, y vemos una corona, ¿sí la ven ahí? Vemos una corona, ¿qué significa? Que va a haber un solo gobierno, un solo rey, el rey del mundo. Sabemos que va a ser el anticristo. Y vemos aquí cómo, miren, aparecen las flechitas también, exactamente como la tiene el sello de Estados Unidos. Y aquí vemos en el Capitolio de Estados Unidos, vemos el símbolo del fascismo. Ahí están las columnas, las varitas, ¿no? Unidas. Vemos también en el Congreso de Estados Unidos. Aquí está, miren. Está el hacha con las varitas, ¿no? El símbolo del fascismo. Eso es lo que se viene para Estados Unidos y para todo el mundo. Vemos aquí una estampilla, vemos a Hitler y a Benito Mussolini, y ahí está el símbolo del fascismo, miren. Las varitas y el hacha. Y del otro lado, pues su esvástica y el águila. Aquí está otro, el símbolo creo que ese está en el sello de armas de Estados Unidos. Es el fascismo, ahí está. Una moneda de 10 centavos, el daime.
de Estados Unidos, y ahí está el fascismo, mire, en la moneda de Estados Unidos. También aquí, en la administración de la Corte de Estados Unidos. ¿Eh? ¿Quién controla toda la corte, los jueces? ¿Quién legisla? ¿Quién hace las leyes que hemos visto, aprobando el aborto, la homosexualidad, dando sus derechos? Los pobres, los indefensos, a ellos no se les hace justicia, pero a los lesbianismo, homosexualismo, la agenda LGTB, todo eso, ¿quién legisla, quién aprueba? Los jesuitas. Ahí está. El fascismo en la corte de los Estados Unidos. Y hay muchos. Aquí, por ejemplo, vemos el estado de Colorado, de Estados Unidos. Ahí está, mire. Está acostada, el símbolo del fascismo. Y claro, ahí el ojo que todo lo ve de Lucifer, detrás de todo también manipulando los gobiernos. ¿Cómo no? Y entonces eso es lo que se viene para Estados Unidos. Lo están destruyendo y enseguida van a imponer el nuevo orden mundial, que será un fascismo policíaco, universal, donde ya no habrá libertades para ninguno. Y aquí, por ejemplo, dice, ¿necesitan los americanos saber quiénes son los jesuitas? O sea, los estadounidenses, y yo diría que toda América. Ellos son una sociedad secreta, un tipo de orden masónica, con características añadidas de un odio repugnante y 1000 veces más peligroso. Ellos no son únicamente sacerdotes o de un credo religioso particular. Son comerciantes, abogados, editores y hombres de cualquier profesión que no poseen ninguna insignia exterior por la cual puedan ser identificados. Se encuentran prácticamente en todas las sociedades. Pueden asumir cualquier representación, tanto la de ángeles de luz como las de ministros de las tinieblas, para lograr su propósito final. Todos ellos son personas educadas, preparadas, y habiendo jurado comenzar en cualquier momento y en cualquier dirección, y para llevar a cabo cualquier servicio, comandados por el general de su orden. Es el Papa Negro, el general de los jesuitas. No están atados a sus familias, a sus comunidades o a su país por los lazos que atan a cualquier hombre común. Están comprados de por vida a la causa del pontífice romano. Eso está ahí en Los enemigos de América, desenmascarados, escrito por J. Wayne Lawrence en 1855. Y ahí ya nos dice que estos hombres se disfrazan de todo, ahí lo pudieron leer. Se disfrazan absolutamente de cualquier cosa, desde un zapatero, escribió otro autor, desde un zapatero hasta el primer hombre de Estado, para llevar a cabo sus propósitos. Entonces, ya todo esto también la palabra de Dios nos enseña. Aquí, por ejemplo, vemos en Apocalipsis 17-18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. El poder, el papado. A través de sus jesuitas pudimos ver que pusieron a Trump y lo quitaron y pusieron a Joe Biden. Y la Biblia nos dice que ellos reinan sobre los reyes de la tierra. Y el único camino, la única salvación, dice la palabra de Dios, es Jesucristo. Vamos a ver, para poder escapar de todo esto que se viene y tener la fe en nuestro Señor Jesucristo, para ser salvos de todo este gobierno satánico mundial que se viene. Aquí la Biblia nos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno.
Y Dios quiere rescatarnos de todo esto y perdonar nuestros pecados, ser salvos, ser que nuestra alma sea salva a través de Cristo, nos dice aquí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bendición, Cristo murió por nosotros para salvarnos. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos yo digo que de la ira que se viene aquí, pero también del juicio venidero, donde tú vas a estar delante de Dios. Tú no quieres estar en ese juicio. Te lo aseguro que no quieres estar. Y la única manera es ser salvos por medio de la sangre de Jesucristo. De la sangre de Cristo. Por la fe en Él. Y dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La única manera de ser salvo es por medio de Jesucristo. Entonces cree en Él, recíbelo como tu Señor y Salvador, y ya lo que venga aquí, Dios va a tener cuidado de tu vida. Bueno, vamos a vernos la próxima o a escuchar la próxima si Dios quiere. Dios los bendiga a todos.